tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes esta mañana. Mañana especial, mañana en que los cristianos conmemoran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta que me cabe es, ¿realmente entendemos la importancia de la resurrección de nuestro Señor? El tema del día de hoy es justamente la confirmación de nuestra fe. Pero antes de ir más allá, vamos a tener un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por poder llegar a su presencia. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por sus misericordias, su provisión. Pedimos que usted, Señor, siga bendiciendo a sus hijos, llevando el mensaje a quienes lo necesitan. Y en especial en esta hora pedimos por aquellos que se encuentran delicados de salud, algunos internados en hospitales, en clínicas, Señor, que usted los esté recuperando, dándole, Señor, la fuerza y la salud para salir de ese lugar y rehacer, Señor, su vida. Pedimos por Mariana, por Jorge, por Irán, por otro, Señor, que quizás no tenemos el conocimiento, pero que usted esté con cada uno de ellos, Señor, ayudándolos y bendiciéndolos. Bendiga este mensaje también, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Como les decía, el tema es la confirmación de nuestra fe. Ver cómo la resurrección de Cristo es tan crucial. Vamos a tener el texto 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, donde leemos: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo habla, cuando comienza el capítulo 15 de Primera de Corintios, en los primeros dos versículos, Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2, dando la importancia de lo que él estaba diciendo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La doctrina de la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo ha sido reconocida como la doctrina fundamental del cristianismo. ¿Por qué lo digo?
Pablo lo asevera así en los versículos 13 y 14 de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 13 y 14. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Él está diciendo a los cristianos en la ciudad de Corinto que si retienen, si creen el Evangelio, si lo creen verdaderamente, van a ser salvos. Porque en el fondo, por esta buena nueva, esto que Pablo estaba enseñando, esto que Pablo estaba predicando, esto que estaba diciéndole a las personas, tanto en Corinto como en otras partes, es justamente el hecho de la necesidad de retener. Dice 1 Corintios 15, 2, 1 Corintios 15, 2, la necesidad de retener. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Por qué hablo de esto? Porque la doctrina de la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo, Él no resucitó como un fantasma, Él resucitó corporalmente de entre los muertos. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque esta es la aprobación del sacrificio de Cristo por parte de Dios. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Por eso que Él vino como el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, a morir como un sacrificio sustitutivo. Él iba a entregar su vida en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de todo el mundo. Y eso fue lo que hizo. Él murió en la cruz del Calvario para pagar por los pecados. De modo que cualquier persona que quiera aceptar ese sacrificio sea beneficiado con la salvación. Sin embargo, si Cristo hubiese muerto por los pecados del mundo y no hubiese resucitado, dice Pablo, de más está que prediquemos, es vana nuestra predicación y también es vana vuestra fe. De ahí lo importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental, es importante, ¿ya? Fue una de las doctrinas que la iglesia primitiva siempre incluyó en sus predicaciones desde un comienzo. Quiero que se fijen, por ejemplo, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 29 al 32. Hechos 2, versículo 29 al 32. Dice así: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, se levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dice, viéndolo, antes él habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así de importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer sermón de la iglesia primitiva, allá en Pentecostés, también tocó el aspecto de la resurrección. Tanto es así, tanta importancia se le da a la resurrección que Pablo dice en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares, dice, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, para nosotros es importante considerar siempre esta doctrina de la resurrección. El Evangelio es no solo la muerte de Cristo, sino también su resurrección, ¿ya? Uno no puede ser salvo sin creer en Cristo y en la resurrección de entre los muertos.
Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó realmente? Hay una gran diferencia entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y otras resurrecciones que sucedieron. La Biblia nos nombra varias. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. Pero a mí me gustaría, la que siempre está presente, es la resurrección de Lázaro. El Señor resucitó a Lázaro. Hubieron muchos testigos de la resurrección de Lázaro. De hecho, sus amigos podían ir a verlo, se podía invitar gente para que vieran a Lázaro resucitado en su casa, viviendo, pero eventualmente Lázaro murió. No es así con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se puede probar entonces la resurrección de Cristo? Bueno, la resurrección de Cristo, dice Pablo, que se puede probar. ¿Y cómo se prueba? Dice Pablo, nosotros somos testigos oculares de la resurrección de Cristo. Si hay un testigo que realmente es importante en un juicio para determinar una verdad, es un testigo ocular. Un testigo siempre es una persona que tiene conocimiento personal de los hechos, más aún aquellos que vieron los hechos, los testigos oculares. Y estos son los testigos que nosotros tenemos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Si alguien le hubiese preguntado a Pablo, Pablo, ¿cómo supiste tú que Cristo resucitó? Y él hubiese dicho, bueno, en realidad me lo dijo Pedro. ¿Cómo supo Pedro? Es que a él se lo dijo Juan. ¿Y cómo lo supo Juan? Es que a él se lo dijo Andrés. Bueno, pero no fue así, no es así. Pablo dice, nosotros creemos en la resurrección porque vimos a Jesús resucitado. Ellos fueron testigos oculares. Pablo dice, se le apareció a Cefas, a Pedro, y después dice a los 12. Si ustedes pueden ver ahí en 1 Corintios 15, versículos 5 al 8, 1 Corintios 15, 5 al 8, Pablo está diciendo, se le apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció, dice, a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, que dice, me apareció a mí. Ahora, aparte de lo que Pablo está diciendo, ¿hay algunas otras evidencias de la resurrección de Cristo? Claro, está la tumba vacía. Es una de las pruebas de la resurrección de Cristo, aunque no es la única. Ahora, ¿qué prueba o qué importancia tiene que la tumba estuviera vacía? ¿Se acuerdan? De David se puede conocer la tumba. Se podría conocer la tumba de cualquier patriarca, de cualquier fundador de alguna religión. Pero la tumba de Cristo es la única que está vacía. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre fue una controversia. Cuando el Señor Jesucristo murió y fue enterrado en este sepulcro, quienes no estaban de acuerdo con la doctrina de Cristo, quienes no querían creer en Él, dijeron, miren, vamos a tener que cuidar esto. Y hasta el día de hoy dicen que se robaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen que Cristo fue puesto en esa tumba en un estado que se había desmayado solamente. Pero eso realmente es una aberración. Ustedes pueden pensar por un momento. El Señor Jesucristo estaba en la última cena, ¿se acuerdan? En el aposento alto. De ahí fueron al Monte de los Olivos a orar, lugar donde el Señor Jesucristo entregó su cuerpo al sacrificio. Dice que fue tanta su agonía que él transpiró gotas de sangre realmente. Estaba en una tensión muy grande, pero al final, aunque por él pasara esa copa, él decide que se haga la voluntad del Padre. Después de orar, después de despertar a los apóstoles, vienen los soldados del sumo sacerdote a arrestarlo. Lo llevan a un juicio que estaba todo preparado, algo totalmente truculento, donde es humillado hasta decir basta,
Y como los judíos, el sumo sacerdote y los judíos no podían ejecutar a nadie, aunque a Cristo lo estaban acusando de blasfemo, de identificarse con Dios, acuden a Poncio Pilato para que él, como gobernador romano, dictaminara la pena de muerte sobre Jesucristo. Al principio Poncio Pilato rechaza esta situación y lo manda donde Herodes. Herodes nuevamente lo manda de vuelta a donde Poncio Pilato. Ustedes pueden imaginarse el estrés. No se olviden que Jesucristo, aparte de ser Dios el Hijo, él también era hombre. Él era 100% Dios y 100% hombre. Su humanidad estaba totalmente dolida, estresada. Cuando llega por segunda vez donde Poncio Pilato, él es flagelado. Él es azotado, escupido, escarnecido, se ríen de él. La mujer de Poncio Pilato le dice a Pilato que no tenga nada que ver con la muerte de ese justo. Poncio Pilato le dice al pueblo, a los judíos, que él no encuentra ningún mal en ese hombre y les ofrece dejarlo libre, a él o a Barrabás. Y todos piden crucifícate. Así que nuevamente él es flagelado, él es torturado de una manera horrible y es mandado a llevar la cruz hasta el Gólgota. En el Gólgota pasan varias horas colgado, después de haber sido horadadas sus manos, sus pies, hasta que él entrega su espíritu y fallece, poco antes de que terminara el día judío. Como no se podía dejar vivos a los que estaban siendo ejecutados en el Monte Calvario, le rompen las piernas, como era la tradición, a los que estaban todavía vivos, que fueron los ladrones a los lados del Señor. Y cuando llegaron donde el Señor Jesucristo y vieron que estaba muerto, le enterraron una lanza en el costado. El Señor había muerto de un ataque al corazón, un infarto fulminante. Él había tenido una hemorragia cardíaca. Y al momento de enterrarle la lanza, le rompieron el pericardio y salió de la herida sangre con agua. Y después lo bajan y lo llevan a la tumba. Ahora, ¿quién en su sano juicio podría creer que él, estando en la tumba, después de todo ese martirio, después de toda la pérdida de sangre que él tuvo, se iba a levantar, iba a correr la piedra que estaba tapando la entrada de la puerta y se iba a ir sin que lo supieran los soldados hasta donde estaban los discípulos? Es realmente una aberración, pero eso es lo que se decía. Otra de las teorías con respecto a la tumba vacía es que los discípulos fueron a robar su cuerpo. Pero en el Evangelio de Mateo se dice que después de la crucifixión, dice, al día siguiente, dice que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días me resucitaré. Lo pueden leer después en sus Biblias, está en Mateo capítulo 27, versículo 62. Debido a eso, la Biblia dice que mandaron guardias a guardar la tumba del Señor Jesucristo. No eran cualquier guardia. Los soldados romanos eran personas muy, muy celosas de su servicio. Eran profesionales. Y ellos no iban a estar ahí durmiendo en la tumba sabiendo que podían venir a robar el cuerpo. Si ellos hubiesen ido, los discípulos hubiesen ido a robar el cuerpo, el solo hecho de mover la piedra, soltar los sellos, ya habría alertado a estos soldados. Los enemigos, otros que podrían haber robado el cuerpo. Claro que es cierto, ellos decían que se lo podían robar y que el remedio iba a ser peor que la enfermedad. Pero ellos no fueron a robar
el cuerpo, por algo pidieron la guardia. Ahora, si hubiesen ido, si hubiesen robado el cuerpo muerto del Señor Jesucristo, cuando los discípulos hubiesen dicho resucitó, ellos habrían podido echar por tierra ese clamor diciendo aquí está el cuerpo. Pero no fue esa la situación. Realmente la tumba no estaba vacía. La Biblia dice que ángeles se presentaron, hicieron que cayeran desmayados los soldados. Y ellos, estos ángeles, testificaron de que Jesús había resucitado. Fíjense, ni siquiera los discípulos, ¿ya? Los apóstoles, aquellos que anduvieron 3 años o más con el Señor Jesucristo, estaban escondidos por temor a los judíos. Ellos ya habían dado por muerto al Señor Jesucristo. Cuando a la madrugada siguiente, el primer día de la semana, las mujeres fueron a la tumba, no fueron a ver al Cristo resucitado. Ellas fueron con aceites, con mirra, con especies para embalsamar el cuerpo muerto de Cristo. ¿Ya? Así que, si se pueden dar cuenta, los discípulos no eran personas que iban a creer cualquier cuento de la resurrección del Señor. Quizás como nosotros estaríamos esperando una evidencia, pero nosotros ya tenemos una evidencia. Y la evidencia son aquellos testigos oculares, ¿ya? Que garantizan la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Podemos decir con toda libertad, Jesús vive. Esa primera vez en que Él fue crucificado, sepultado, Él resucitó de entre los muertos. Él murió en la cruz, lo sepultaron y al tercer día, como dicen las Escrituras, resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Mucha gente le da tanta importancia a la parte previa. Es cierto, es muy importante esta última semana del Señor Jesucristo. Pero tan importante como la muerte de Cristo es su resurrección. ¿Por qué? Porque el hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos, dice Pablo, valida el Evangelio. Valida el Evangelio. Ahí en 1 Corintios 15, versículo 13 y 14, unos versículos que ya leímos, vamos a volverlo a leer, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero el hecho es de que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Cristo sí resucitó de entre los muertos. Y lo sabemos y lo creemos por estos testigos que vieron a Jesús resucitado. Entonces, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación son verdaderas. El cristianismo es verdadero. Ahora, si el cristianismo es verdadero, nuestro deber es creerlo. Y todos los que no quieren creer en el Evangelio van a ser condenados. No quieren creer en el Evangelio del Cristo resucitado. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque su resurrección demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. En 1 Corintios 15, versículos 54 y 55, la Biblia nos dice, 1 Corintios 15, 54 y 55, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, estamos hablando del cuerpo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo nos garantiza esa victoria. También la resurrección de Cristo confirma
que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Fíjense lo que dice Primera de Romanos capítulo 1, versículo 4. Primera de Romanos 1, 4. La Biblia dice, en Primera de Romanos 1, 4, que fue declarado como Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de entre los muertos. Cristo resucitó y eso demuestra que Él es también Dios. Él es también Dios. Ahora, además, la resurrección nos garantiza el perdón y la justificación de nuestros pecados. En Romanos capítulo 4, Romanos 4, versículos 24 y 25, se lee: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Dice, esto es a los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que la resurrección de Cristo nos dice que nuestros pecados realmente han sido perdonados y también hemos sido justificados. La resurrección también nos garantiza nuestra resurrección futura. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo a Lázaro y a las hermanas de Lázaro ahí en Juan 11, 25. Juan 11, 25. El Señor Jesucristo les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, agrega lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros vamos a resucitar. Nosotros vamos a tener también un cuerpo glorificado, igual que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base para nuestra santificación. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice que esta resurrección es para que nosotros andemos en una vida nueva, en una vida nueva. ¿Qué significa una vida nueva? Una vida santa, una vida consagrada. Así que la resurrección también es base de nuestra santificación. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? En primer lugar, la resurrección es un estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue humillado primero, ¿ya? Él tomó forma de siervo, Él tomó nuestros pecados sobre su cuerpo, Él fue crucificado en una cruz, pero después de su muerte, Él resucitó y es parte de su exaltación. Eso mismo también va a suceder con nosotros. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, primero debe ser un servidor. En el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, Lucas 14, versículo 11, dice, Lucas 14, versículo 11 dice, porque cualquiera que enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La resurrección enalteció a nuestro Señor Jesucristo, demostró que Él era Dios, demostró que el Evangelio era verdadero, y también la resurrección nuestra nos va a exaltar a nosotros. Mientras tanto, en este mundo nosotros debemos ser humildes, practicar la gracia,
de la humildad. No se trata de andar diciendo, oh, cuán humilde soy, sino que seguir los pasos de Cristo, vivir la vida como Él la vivió. Por otro lado, la resurrección es nuestra carta de ciudadanía también. Nosotros, por medio de la resurrección, vamos a estar donde Cristo está. El Señor Jesucristo dijo que Él se fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Cuando un cristiano muere, la Biblia dice que Él duerme. La parte física del cristiano duerme, así como Cristo estuvo en la tumba por 3 días y 3 noches. Pero cuando el cristiano, su parte física está en la tumba, en el momento en que el cristiano muere, su parte espiritual, su alma, su espíritu, van a la presencia del Señor, esperando ya la resurrección de su cuerpo. Y cuando el cuerpo del cristiano sea resucitado, va a vivir por la eternidad con el Señor. Por eso que el cristiano debe vivir por fe y no por vista. El Señor nos ha puesto en esta tierra y tenemos que entender que somos peregrinos, extranjeros en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Podemos usar las cosas de este mundo, pero nuestra felicidad no depende de las cosas de este mundo. La resurrección también significa que como creyentes hemos muerto al pecado y al mundo. No pertenecemos a esto. Estamos viviendo aquí, no somos del mundo. Por eso mismo no debemos vivir siendo esclavos de los deseos carnales. Finalmente, la resurrección de Cristo nos llama a nosotros a alegrarnos. Porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también vamos a ser resucitados. Si morimos en este mundo, sabemos que un día nuestros cuerpos se van a levantar de la tumba, igual como se levantó el cuerpo de Cristo de la tumba. Cuerpos glorificados, que se van a unir de nuevo con el espíritu y con el alma para estar siempre con el Señor. Si estamos vivos cuando venga el Señor a esta tierra y resuciten los muertos, nuestros cuerpos van a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos glorificados. Y todo esto debiera a nosotros mantenernos contentos. Esta es la esperanza bienaventurada. La resurrección de Cristo nos dejó esa esperanza. Quizás tú no sabías todo esto el día de hoy, pero hoy es el día para tu salvación. Hoy es el día en el que tú puedes reconocer lo que Cristo hizo, reconocer que Él fue llevado al Calvario, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y creer que Él resucitó de entre los muertos. La Biblia nos dice en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como te decía, hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes ponerte a cuenta con Dios. Puedes cerrar tus ojos y decirle al Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento. Perdóname de mis pecados. Yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Hablar con Dios, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte por esos pecados y también pedirle a Cristo que venga a tu corazón y sea tu Señor y tu Salvador. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este medio para llevar el Evangelio a quienes están al otro lado de la pantalla. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones, tanto de los cristianos para fortalecer nuestra fe,
para saber que la resurrección es algo real, para saber que la resurrección confirma nuestra fe, que no estamos en una religión, sino que el Evangelio es algo totalmente real, que lo podamos transmitir con fuerza y que aquellos que aún no tienen a Cristo puedan darse cuenta del maravilloso milagro de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Santo, en tus manos encomendamos este mensaje, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor.